al aire. Por el amor. Se acerca el 23 de marzo, este día vuelve a Santiago Julio Iglesias, venga a vivir 50 años de música y emociones en Movistar Arena. En Twitter del Combinación Clave, es hashtag Combinación Clave, responda la siguiente pregunta: ¿cuál de sus hijos se debió llamar Chile? Está buena la pregunta porque tiene su cierto vericueto. ¿Cuál de los hijos de Julio Iglesias se debió llamar Chile? Otra más de Free Time. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Estamos ya con este panel. Libros para regalar. Tenemos 2 libros para regalar, ustedes saben, con hashtag Combinación Clave y @megustaleercl. El primero es un clásico en la cultura musical chilena, el de Freddy Stock, Corazones Rojos, la biografía no autorizada de los prisioneros. No, es un clásico. Pero sabemos, solamente digo que lo quiero, nada más. No voy a decir que lo quiero de aquí. Aquí está escrito hace bastante tiempo ya, así que esto es un clásico. Y de Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, una novela de Hernán Rivera que es siempre muy apetecido. Ya saben, @megustaleercl y hashtag Combinación Clave concursando por los libros. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Muy buen día. Muy buen día. Oye, eso fue como padre. ¿Qué pasó? Los gestos y la corporalidad. Querido de Fernando. Es el Fontic que tuve yo. De moda. Bueno, estamos con este panel de los días martes. Está Karina Oliva, está Claudia Dides, está Jorge Gómez. Debiera llegar Oscar Rementería para pelear contigo, porque Oye, no. yo estoy un poco preocupado. No, yo no voy a pelear con Oscar. Estoy un poco preocupado. No te preocupes, si son debates. Sí, pasan, estoy las cosas preocupado. Bueno, son personas que los quiero. No. Y aparentemente como que, no sé, de repente se enojan. Sí, pero son diferencias conceptuales y legítimas, pero no hay odio. Mientras no haya odio. Tengo que decir que el otro día Oscar Rementería lo invité por los casos que han sido uno tras otro, uno tras otro. De atentado, y se mandó una entrevista impresionante con unas Está inspirado. Sí, unas interpelaciones Lo está diciendo Fernando ahora que no está, porque si no después bajar al... No. Unas interpelaciones muy fuertes desde su mundo, digamos, Sí. desde el mundo gay de derecha. Incluso hablando así muy sentidamente respecto de aquellos que se resisten a reconocer muchas de estas cosas pensando que esa es la mejor forma. Por cierto, él no los culpa ni nada, pero fue bien impresionante. Está en la página. Eso fue en Última Mirada. Sí, yo lo vi. La semana pasada. Yo no lo vi. Sí. Eso fue después de la agresión al chico en una micro por se la pintaban a patadas. Está hablando justamente de Rey de Roma. El Rey de Roma. de tu entrevista. ¿Sabes cuántas veces la he tenido que mandar la entrevista que te hice en Última Mirada a las personas que me la piden? ¿Cuántas? Yo creo que debe ser la segunda más repetida del año. ¿Rementería diputado? Conductor del programa. No, pero yo creo... conductor del programa, de Última Mirada. A ver, Oscar, di Última Mirada, a ver, di. Última Mirada. Listo. No te sale. Eso solamente No te Paul. sale, no te- Yo lo apoyo por sí, no te eso sale. es Paul, sin él, ¿qué hace eso? No te sale. No, yo estaba diciendo que habías tenido una performance muy buena en la entrevista que había causado bastante impacto, sobre todo por hablar de las personas de tu sector que ocultaban su condición de homosexual y lo que tú decías. Siguen ocultando. Lamentablemente, uno piensa 2019 que todavía sigue ocurriendo. Eso es raro. Y bueno, porque quienes estamos en el activismo, en la política también, nos vamos a ir topando con estas personas. Y más que tenerles rabia, porque yo he conocido a algunos activistas que les tienen rabia. Yo les tengo pena porque yo sé que no son felices. Pero bueno, ahí como
decía Mirko en el bloque anterior, ahí cada uno se tiene que hacer cargo y ponerse un meta. En esa catarsis que tuvo Mirko. Son cosas que hacer cargo, y a veces también se necesita algo de, cuando tú sales a plantear una cosa como esa, es cuando necesitas tener alguien que te proteja, que te apoye, una mínima red de apoyo, que puede ser tu familia, que puede ser tus amigos, que pueden ser tu grupo, tu partido político, etcétera, porque yo te contaba el caso de Walter Lippmann en Estados Unidos, que era el lobista conservador más brutal de todos, el que de hecho él fue el lobista que escogió Augusto Pinochet Ugarte como lobista chileno dentro del Congreso norteamericano, y eso se reveló y tuvo consecuencias, que el que hizo lobby en Libia, en que un montón de cosas, y de pronto tipo con un carisma gigantesco, de pronto de la noche a la mañana sale y dice que él ha sido siempre homosexual y que a partir de hoy día deja el lobby, y el único influencia que él pretende llegar a transmitir es la influencia en torno a los derechos de los homosexuales y de la convivencia. No, terrible. Y causó un remesón en el Partido Republicano que era... Imagínate eso en el caso de las mujeres, porque igual el trabajo que se ha hecho desde el mundo homosexual, digamos, de hombre, ha sido más visibilizado porque obviamente por el tema de cómo ocupan los espacios públicos y les ha costado mucho, y eso es claramente hay que reconocerlo así. Y en el caso de las mujeres es triplemente o doblemente, yo diría, más difícil. Y yo creo que agrupaciones como, no sé, por Rompiendo el Silencio, que es como una de las más conocidas en el mundo de lesbianas, y muchos colectivos, ¿no?, que tienden más a unirse más en colectivos pequeñitos que en grandes agrupaciones, por un tema también de cómo sale en el espacio público. Nosotros me acuerdo que yo hice una de las primeras investigaciones en el año 96 de lesbianas, y trabajamos con monjas holandesas que nos financiaron en ese tiempo, y con agrupaciones que venían del viejo Ayuquelén, que eran como las más tradicionales en la década de los 80, cuando mataron también a la lesbiana ahí en el Jaque Mate, que era un bar de los 80. Y la verdad es que la transición que han hecho durante los últimos 30 años aún ha sido muy difícil. Yo creo que en los últimos años han tenido mucho más visibilidad, disculpen, pero me parece que aún ahí hay mayor, yo diría, discriminación que tiene que ver también con la condición de mujer, ¿no? Fíjate que me han llamado la atención, no sé si a ustedes también. Yo he visto mucho más, sobre todo aquí en esta zona, porque yo vivo acá en Providencia, a personas del mismo sexo caminando tomados de la mano, sí, de lo que no había visto, creo que nunca antes. Sí. Hoy día sí. Y uno se alegra. De hecho, yo en vacaciones estuve en Argentina, ustedes saben, y a mí me llama mucho la atención que allá existiendo ley de identidad de género, existiendo matrimonio igualitario desde hace muchos años, ¿no? Hace unos meses. ¿Sabes qué? Vi una pareja tomada de la mano en la calle. Entonces, ya uno puede hacer muchas teorías. ¿Dónde, perdón? En Argentina. En Buenos Aires. Uno puede tener muchas teorías sobre eso, pero comparativamente yo diría que la proporción de personas que están dispuestas a visibilizar su relación es mucho mayor acá. Que puede ser desde un punto de vista emocional, romántico o contestatario. Pero yo creo que en ese sentido existe un gran avance de la sociedad, que en este caso no está asociado con las leyes necesariamente, porque pudimos verlo, lo pude ver yo el otro lado en Argentina, que teniendo toda esta normativa no pasa lo mismo. Pero ahí yo me quiero tomar a propósito de esto para llevarlo a otra lista también, que tiene que ver cuando los avances de la sociedad o las sociedades van exigiendo a los gobiernos cambios estructurales. Eso quiere decir, en sus legislaciones los gobiernos no escuchan, pero los gobiernos, cuando quieren llevar medidas brutales como que no tienen mucho argumento, incluso técnico, como la prevención, el control preventivo a menores de 14 años,
el argumento es que los parlamentarios y las parlamentarias tienen que escuchar el clamor del pueblo. Claro. Cuando el clamor del pueblo ha dicho ley de aborto, cuando el clamor del pueblo dice no más FP, cuando el clamor del pueblo dice la adopción... 65% del clamor del pueblo por el matrimonio igualitario. Claro. Y ojo, hay que tener ojo con el clamor del pueblo, porque a veces el clamor del pueblo puede pedir linchamiento. Por eso lo estoy pide la pena de diciendo. muerte, cuando el Claro. clamor del pueblo eventualmente pide de que tú tengas control preventivo de Claro, identidad mayores de claro. 14, que era así. Por eso me parece que esas intervenciones del ministro del Interior o del presidente demuestran un poco un grado de irresponsabilidad para saber hacia dónde quieren apuntar un debate que también es legislativo, pero también que tiene que ver con el Chile que se está construyendo, hacia dónde están este tipo de políticas, hacia dónde están las políticas que no les interesa escuchar, que más bien tienen que ver con sentido de garantizar las libertades y una condición de desarrollo y de seguridad social, versus otras que más bien tienen que ver con la coerción de las libertades y la limitación de los derechos sociales y políticos. Entonces ahí yo creo que algo está pasando que no se genera, hay como disonancia, como debate, como que no está en la misma dimensión, y que yo encuentro tremendamente peligroso. Y estos días yo he visto este debate que sea así, incluso por ejemplo con el caso del subsecretario Villa, que no estaba en Chile, estaba en Escocia, pero se le había acusado de comprar las tierras ilegales en la Araucanía, y dice no, lo hice todo pegado a la ley, pero cuánto de eso no solo es ley, sino que también es antiético. No, pero si vamos a ver además si es legal, porque eventualmente, según lo que yo he estado leyendo, pero a todos lo acusan cuando no les gusta, que es operación política. Claro, está bien. Sí, eso es como típico argumento entre políticos. El tema, si es que va a judicializarse, por lo menos el concepto que aplicó Villa, en el sentido de que él le compró a la viuda, Que no era mapuche. que no era mapuche, según lo que he estado leyendo por algunos jurisconsultos que han puesto esto, lo zanjó la Corte Suprema en varios fallos hace ya bastante tiempo, señalando que el territorio es el que manda, no el dueño. Que el territorio hace que sea mapuche, no necesariamente el propietario, no el dueño del título. Yo creo que ahí pasa un punto clave en lo que tiene que ver con la discusión, un poco con el tema de lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente. Y yo creo que de alguna manera uno de los problemas que preocupa hoy día en la actualidad es que la función legislativa funciona más en relación a pulsiones o eventuales pulsiones, más que en una razonabilidad no solo como se dice en el cliché, ajustada como al derecho o dentro del marco de la discusión jurídica, sino también como en términos del uso público de la razón. Entonces, claro, si nosotros nos movemos solo por las pulsiones populares o lo que presumiblemente pide la ciudadanía o pide el pueblo o lo que dice el sentido común, podríamos estar legislando barbaridades terribles. Entonces, yo creo que ahí pasa mucho el tema de cómo los propios legisladores también asumen su función legislativa. Y un poco me parece súper importante, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Silver, que en el fondo se hace como una denuncia a través de un correo, se supone, y aun cuando esa informalidad podría ser investigada, eso se traduce como en decisiones rápidamente tomadas dentro del marco del poder legislativo. Entonces, creo que a veces pasa que la pulsión nos puede llevar a cualquier cosa, y ahí está el fenómeno del populismo, de izquierda o derecha da lo mismo, pero en el fondo son las pulsiones. Entonces, ¿sabe qué queremos? Hoy día yo estaba viendo la noticia en la mañana con el tema de los drones. Entonces, los drones que son unos super drones, ¿cierto? La cara, todo. Y yo me hacía la pregunta, claro, entonces le preguntaban en este caso al carabinero que hacía la presentación de los drones, ¿cómo se resguarda el límite con la privacidad? Y él decía, no, nosotros somos formados éticamente para resguardar esos derechos. No Entonces, tenemos ni un manual. Yo rápidamente uno hace asociación y pensé, éticamente, pero resulta que hoy día tenemos un escándalo en Carabineros que afecta fuertemente a la alta oficialidad, que se supone que también fue formada éticamente. Y yo creo efectivamente que la formación ética es muy, muy importante, incluso a veces es más importante que los marcos legales, porque los marcos legales nunca pueden cubrir todos los ámbitos. Y van cambiando. Y que no necesariamente son éticos. Exactamente. Los medidores no son éticos. Exactamente. No, el dron no va a discernir. Entonces, ahí hay una discusión importante que a veces, por cuestiones de efecto inmediato,
se olvidan. Entonces, claro, se coloca el dron porque eventualmente hay un tema de delincuencia que la gente eventualmente también reclama o exige, pero se toma una decisión que también pone en disputa otros bienes jurídicos. Y yo creo que ahí a veces, tanto desde el Poder Ejecutivo, tanto del Poder Legislativo, a lo largo del tiempo, se olvida como observar los efectos como secundarios de las legislaciones. Es decir, claro, llega una ley, pero no sé lo que va a pasar después como efecto de esa ley. Déjame contarte, yo me impresioné un poquitito, no mucho, pero poquitito. Me impresioné por el reclamo que hicieron los Carlos, Lavín y Delano por lo que fue estas clases de ética que, según lo que ellos consideraban, eran demasiadas y por lo tanto les quitaban tiempo para otras cosas. Y a uno se olvida que es una sentencia. Claro. A uno se olvida de que esto no es una cosa digamos, que fue optativa. Esta es una sentencia judicial. Exacto. Y la sentencia judicial, imagínate, le dice, oye, pero yo creo que usted me dio 5 años y un día por haber matado a una persona. Pero yo creo un poquito mucho, porque yo como tengo harta responsabilidad y quizás, no sé, justo estaba empezando a abrir una pequeña pyme. Puedo venir 2 noches a la semana a dormir acá, ¿no? Yo puedo pernoctar en la cárcel, no sé, 4 días, pero no todo el tiempo, ¿no le parece? Es una sentencia judicial. Claro. Y cuando tú te incomoda o la tratas como si fuese una imposición como del si papá, una imposición del papá, así que eventualmente te lo podéis convencer de que no, porque con un par de pataletas, la cosa está muy mal. Bueno, pero eso te demuestra que ellos igual todavía se sienten que están a la par con un poder del Estado o sobre un poder del Estado. Es que claro, o pasa el problema de que existe la percepción. Y aquí entra un tema que es súper clave, como hoy día en general, como a los estados de derecho contemporáneos, que tienen que ver con la laxitud de la norma jurídica o con la laxitud de la sentencia. Entonces es como lo que dice Fernando, es como, ya me hicieron la sentencia, pero ya bueno, ya vamos a ver si la puedo cumplir. Y yo creo que ahí... Voy a evaluarlo, ¿ah? Claro. Voy a evaluarlo. Y ahí se produce un problema que tiene que ver con como dice un poco Oscar, como el tema de la percepción, es decir, cómo yo percibo mi figura personal, y esto puede ser un gran empresario o un ciudadano común y corriente o un político, versus lo que en el fondo la norma, en este caso no solo como jurídica, sino entre comillas la norma moral, plantea, que es un poco, fíjense lo que pasaba con, no me acuerdo el nombre del diputado, cuando decía, yo no puedo ir a un hostal, yo tengo que ir a un hotel. Y si gasto más nomás, no importa. No importa que sea el límite ese, porque yo tengo que gastar más. Entonces hay una concepción en donde, que al final rompe con el criterio como de igualdad ante la ley, con la idea de que la norma en el fondo rige para todos de forma igual, y entonces volvemos laxa la legislación, volvemos laxa la sentencia. En parte eso también se da a otros factores, obviamente. Sí, y sabéis que apuntando a lo que decías, creo que también estos fenómenos que hemos visto estos últimos 3-4 días, lo de Silver, ¿no? Y lo de Garín, del reportaje el fin de semana. El día de la mañana. Sí, yo no escuché la entrevista. Y además, después lo de la Maite Orsini, ¿no? Es como que, más allá de referirse a cada uno y de tener una opinión respecto a lo que cada uno hizo, dijo, hizo o no ha hecho todavía, me parece que una forma de hacer política es bastante lamentable. Yo creo que no es una política que esté dando cuenta de los nudos centrales que son problemáticos en Chile, que aparecen en encuestas, que algunas más creíbles que otras, pero que siguen siendo centrales, que sigue siendo central el tema de la educación, sigue siendo central el tema de la salud, sigue siendo central el tema del medio ambiente, sigue siendo central la discriminación a mujeres, a indígenas, etcétera, a niños, a niñas. Entonces ahí yo creo que la banalización de la política y por lo tanto esta sobrereacción que pueden tener los legisladores frente a situaciones que no los leen en profundidad, me parece que va a seguir bajando el apoyo al Parlamento. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos conversado varias veces, y que aún no vemos algo que uno puede decir, miren qué bien lo hicieron, miren qué bien cómo se están preocupando, miren, etcétera. Y yo creo que eso lo que va haciendo es que va carcomiendo las instituciones.
Y carcomer una institución en una sociedad democrática me parece que es gravísimo. Me parece que tiene respuestas que pueden ser la voz del pueblo ante cualquier hecho y no respuestas como fueron, por ejemplo, la de Nueva Zelanda la semana pasada respecto al asesinato, al acto terrorista de la matanza de musulmanes, donde además vemos estudiantes, no sé si lo vieron haciendo los saludos maorí, pero estudiantes diversos, no eran los estudiantes maoríes, sino que eran rubios, colorines, de todo color. Y eso es maravilloso, y además una mujer que dirigente, ¿no? Que, o sea, y además del gobierno, ¿no? Que dice vamos a inmediatamente hacer una ley para evitar el tema de las armas. Hay una respuesta inmediata. Hay una respuesta social de una comunidad que a mí me impresionó, que creo que es una muy buena noticia en el desastre que significa el acontecimiento, pero es una noticia de un respeto a la democracia, una respuesta humanista, y me dio mucho gusto ver ahí la respuesta de la sociedad civil y del gobierno. Rápido, concreto, seguros, con mucho argumento, con mucha tranquilidad para hacer las cosas, y sin estas cosas medias histéricas y banales que hoy día están teniendo nuestros políticos y políticas chilenos. Mira, yo en eso me quiero referir porque cuando yo tengo la sensación de lo que acá pasa, que siempre pretendemos hacer creer que el sentido común es el sentido de la mayoría de la gente. Y los sentidos comunes son de exclusiva responsabilidad de quien tienen el control o las hegemonías de distintas cosas, culturales, políticas, económicas, etcétera. Entonces, cuando tenemos un gobierno que sistemáticamente habla de que va a ser sentido común con la gente, pero en realidad ellos han construido el sentido común de que los niveles tienen que ser aprehensión a los menores de edad en vez de estar preocupados por la escolaridad, ya que casi 300.000 niños están saliendo de la escolaridad en esa edad, entre los 14 y los 17 años, cuando también vemos que los casos de xenofobia se dan por un discurso también de que los haitianos se tienen que ir y hay que hacer esta operación, y el rechazo constante a que los que delinquen son exclusivamente extranjeros, como cuando el ministro de Salud dice que son los extranjeros latinoamericanos los que han traído el VIH-Sida. Entonces, quienes han construido también este sentido común de las pulsiones, porque demuestra que su acción política es la pulsión, es de quien gobierna, uno se da cuenta con otra cara, como lo que pasa en Nueva Zelanda cuando la primer ministra, la primera ministra dice, bueno, esto no lo vamos a avalar, pero no sale con una respuesta de coerción, más bien sale a defender el espacio diverso, lo multicultural, la pluralidad interna que tiene el país, y hace un control no de poner más armas en la política pública, más bien las contrae, las retira. Entonces uno se da cuenta que aquí la responsabilidad, por ejemplo, a mí me preocupa mucho este proyecto de ley de control preventivo, porque además no resuelve el problema de la delincuencia, lo que hace es generar más temor. No sé si vieron las cifras, además, que los adolescentes han ido a la baja, entonces tampoco tiene que ver con la realidad han ido a la baja demográficamente. No, hay un dato que entregaron el otro ¿Su día. incidencia en los delitos? Incidencia en los delitos que van a la baja, entonces tampoco, y quiero verlo desde este punto de vista, tampoco tiene que ver con una cuestión técnica que dé cuenta de que los adolescentes son los delincuentes. Por lo tanto, ni siquiera están mirando bien las cifras estadísticas que da el legislan desde la guata. Tampoco hay un acceso muy expedito a las cifras, a los registros. No, sí, pero la tuvieron que pedir a la Corte Suprema sí, pues si no estoy diciendo, no hay un acceso expedito a esas cifras. De hecho, se planteó cuando se aprobó esta ley, la del control preventivo, ¿cuánto habrá sido? 2 años, 3 años? 2016, se planteó, bueno, y las cifras, se dijo que se iban a poner todos los meses en los portales web del ministerio, nunca se hizo eso, y eso, déjame terminar la idea, porfa, y eso lo que manifiesta es que primero hay poca transparencia sobre lo que son los controles preventivos de identidad, no tenemos claridad cómo se están realizando estos controles, cómo se están, qué está pasando con los eventuales abusos de la policía durante los controles. Tenemos que espacializar los controles y les doy firmado de que la menor cantidad de controles de identidad va a ser en el Barrio Alto. Entonces, ahí ya genera una carga discriminadora o clasista inmediatamente. Y aumentarlo
hasta los menores de 14 años, sin tener claridad y un análisis serio con las cifras, con el proceso anterior, yo no estoy absolutamente... Nada que ver. Yo lo he dicho aquí varias veces, yo creo que esto no tiene nada que ver con la realidad de lo que se quiere hacer. Esto es una cosa que es win-win por donde vaya para el gobierno. Es una medida de pulsión. Para el gobierno del presidente Piñera. Si es que tú ganas la propuesta, es win porque ganaste. Si la pierdes, es culpa de la oposición de que no se haga caso a la seguridad de las personas. Y por lo tanto, te lo están trabajando como si fuese un hito que tiene mucho más importancia en el aspecto psicológico que en el aspecto real. Sí, no, pero yo no voy al punto político. Si evidentemente desde el punto de vista de orden, de seguridad pública, es algo que representa mucho más a la derecha, y mientras más fuertes sean los palos que puedan pegar los carabineros, más contentos va a estar un sector de la política. Eso es parte de la realidad. Yo estoy hablando desde la efectividad real. Yo concuerdo con... Tenemos que hacer un alto, sorry, pero tenemos que hacer un alto. No puede haber censura en este programa. No puede ser. Tú tienes la palabra en la Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es Clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hay un método que se llama SPIN, que yo lo uso muchísimo y le digo a los emprendedores que lo usen. SPIN es el discurso que uno tiene que tener y cuál es la forma de llevar esta negociación o esta venta. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando está con el otro es la S, que es la situación. Saber en qué situación está el otro, saber en qué situación está la industria. María Elena Dresser te aconseja porque hoy Emprender es Clave. Parece que hay ahí como una especie de situación anacrónica entre las decisiones que somos capaces de tomar, y estamos hablando de los planes de riesgo, estamos hablando de aquellos balances que se hacen en las empresas y cómo se toman las decisiones, y la tecnología y la innovación que se está generando en el mundo de las startups, en el mundo quizás más juvenil, en el mundo universitario. Emprender es Clave, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, 92.9. Somos innovación. Somos La Clave. Congresos, seminarios, reuniones, nosotros somos los expertos. Sheraton Santiago ofrece 19 alternativas de salones para ajustarse a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas. Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Se acerca el 23 de marzo, ese día vuelve a Santiago Julio Iglesias. Venga a vivir 50 años de música y emociones en Movistar Arena. En el Twitter, con el hashtag Combinación Clave, puede responder a la siguiente pregunta para ganar sus entradas dobles. ¿Cuál de sus hijos, el de Julio Iglesias, se debió llamar Chile, según él? Otra más de Free Time. Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar los días viernes, sábados y festivos. Una grata estada y la mejor atención lo esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquina self-service, expreso, chocolate fuerte, té, chai y otras bebidas calientes. Lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee, disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Oye, pero tenemos acá a la señorita y el señorito, los modelocos del café, ¿ah?
Claro, Yo estaba recomendando. Y tenemos libros para regalar, 2 libros para regalar, el de Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, y de Freddy Stock, Corazones Rojos, biografía no autorizada de los prisioneros. Ya saben, hashtag combinación clave y @ me gusta, leer CL, tienen que estar incluidos en el Twitter. Somos opinión. Somos la clave. Voy a comentar. Ya, ahora Jorge tenía la palabra. Oye, que te la hubiera quitado con todo el show que me hiciste de modelo. El café. Del café. Quería ser modelo. Pero todos se sumaron, Pero todos es se un sumaron. minuto modelo. Sí. Fue el minuto de... No salió el publicista que teníamos dentro. Claro, había otra opción de comercial. No, yo quería comentar con el tema del control, que claro, uno esperaría que este tipo de proyectos, que yo creo que tienen importancia porque en el fondo implica resguardo de integridad de persona y todo eso, fuera mucho más elaborado, y efectivamente uno podría esperar que se consideraran datos específicos, pero aparte se considerara como una idea integral de lo que se quiere hacer, porque en el fondo... Hoy día, por ejemplo, un profesor mío del magíster, Hugo Frulin, decía que en realidad la evidencia demuestra que el simple control no va a acabar con ese tipo de delito, menos con la participación de menores. Y uno debería, por ejemplo, considerar, si uno fuera un legislador, no solo el dato que me indica que efectivamente hay mayor incidencia de jóvenes en este tipo de delitos y delitos graves, sino también considerar, por ejemplo, las opciones de reinserción de menores de edad que están involucrados en bandas o en acciones criminales. Y yo creo que eso hoy día en Chile no se plantea bajo ningún punto de vista. Es decir, hoy día nuestra política en términos como de seguridad pública es meramente punitiva y no de reinserción. Y ese es un problema. Ahora, se está trabajando en otro proyecto, se supone, que Gendarmería y creo que lo está impulsando, que es como relación público-privada, que es como las cárceles de industria, y eso debería apuntar a políticas de reinserción, porque eso es lo que al final genera un efecto mayor en evitar la participación de menores en delitos. No podemos obviar, por ejemplo, que en muchas situaciones probablemente los menores son incitados a participar del delito porque un hermano mayor les dice, porque un amigo mayor los dice, les dice, oye, acompáñame, vamos a esto, no seas cobarde, bla, bla, bla. Y por lo tanto, el tratar de evitar de que menores de edad que tengan 14, 15 o 16 años terminen siendo delincuentes avesados a los 25 es una tarea de, obviamente, en este caso el Estado, que es el encargado de asignar justicia. Y además, ¿Sabes sí, qué? pero además considerar de que yo encuentro que, claro, hay que hacer controles de identidad, pero cuando existe una causa, aquí es absolutamente arbitrario al carabinero de turno. Si está haciendo bien su pega, perfecto, el control de identidad te duró un segundo, porque ocupan una maquinita, ojo, ocupan una maquinita donde te ponen el root, y claro, el otro día lo probé, bueno, ustedes supieron que robaron la sede del móvil, y ahí fueron unos carabineros y yo lo aprobé. Extrañamente yo no aparecía en el sistema, no sé por qué. Pero, ¿por qué deberías aparecer? Yo no aparecía, pero no supieron explicarme. Pero ahí cuando se hace un control de identidad, primero tiene que haber un elemento por el cual el carabinero sospecha de una persona. Porque si no, lo que estaríamos inmediatamente haciendo es empezar a controlar a personas inocentes que no han cometido ningún delito, pero yo como autoridad los detengo, les quito tiempo, les exijo que muestren sus documentos. Hay controles preventivos en otros países, pero tiene que haber una causa probable de delito para que el carabinero o el policía haga este tipo de registro. Oye, yo quería referirme para este tema, como para cerrar un poquito, yo no veo por parte de la oposición diversa aún una propuesta respecto al tema de, no solamente de este tema en específico, sino el tema de seguridad. Creo que ahí hay una falencia política importante, y cuando digo oposición no me estoy refiriendo específicamente a los parlamentarios, las parlamentarias, me estoy refiriendo a los centros de pensamiento tanto de la izquierda como del centro izquierda, que yo creo que prontamente irán a dar buenas noticias de cómo se están conformando y las actividades que están realizando. Y creo que ahí hay falta reflexión, falta, a mi juicio también,
poder enfrentar el tema, ¿no? Y no que un tema sea de la derecha y otros temas sean de la izquierda. Creo que esta cosa de dividir así el país tampoco nos hace muy bien en términos institucionales, ni tampoco a la gente, porque la gente quiere vivir en paz. O sea, la gente no quiere que, obviamente, la paz entren a robar o que sus hijos o hijas estén más expuestos a la delincuencia o se convierten en delincuentes. Y es un tema discutido mucho por las ciencias sociales y hay mucho material en ese sentido. Pero bueno, a los diputados hay que hacer las minutas cortitas para que puedan leer, pero estoy hablando más bien de los centros de pensamiento que puedan hacer una propuesta concreta, que yo ahí no veo, más bien veo cuestiones reactivas. Y por otro lado, referirme, no sé si pudieron ver el tema del violador que excede el control, digamos, de menores de edad, el violador de esta semana, y hay una frase que dice una de las mamás de una de las chicas, de las adolescentes violadas, y que, bueno, aparte de dar cuenta de lo que va a significar para la vida de esta adolescente y si es que logra superarlo, algunas la superan, otras no, y ella hace un llamado bastante genuino a propósito un poco de lo que hablábamos en Nueva Zelanda, ¿no? Que dice, yo lo único que pido es que exista educación gratuita en este país. Entonces, claro, uno dice, ¿pero por qué aparece la educación gratuita en el marco de una madre que está hablando sobre la violación de su hija, ¿no? Y justamente ella lo desarrolla llorando, es muy fuerte el testimonio, lo desarrolla llorando diciendo que esa persona que violó a su hija, lo más probable es que no haya tenido la oportunidad. Entonces, cuando ella dice algo que tiene que ver con el sentido común, y aquí quiero rescatar el sentido común hacia el otro lado, el sentido común también tiene que ver con las prácticas diarias de las personas, de mujeres y hombres, donde dicen, para mí es un sentido común, es obvio que si alguien que no tiene educación, alguien que no tiene oportunidades, es muy probable que termine en malas condiciones en su vida. Es obvio, ni siquiera he estudiado, no he hecho un doctorado, nada. Entonces, también tanto a los centros de pensamiento, aquellos que se dedican a hacer las políticas públicas, a los políticos y a las políticas, es escuchar ese sentido común, escuchar aquello que la gente quiere vivir diariamente, que es tranquilidad, que es tener bienestar. Por lo tanto, el rol del Estado, yo sé que a mi amigo Jorge no le gusta mucho el Estado, pero el rol del Estado, en términos de rol de Estado de bienestar, es posible remirarlo. Y eso me parece que tiene que ser importante hoy día, ¿no? Porque si no caemos, y yo insisto, en esta banalidad de Silver, Garín, Orsini. Más allá que yo apoyé a Orsini en esta última, creo que todo lo que hicieron con las redes sociales es impresentable. No podemos caer en esa banalidad. No me interesa la vida privada de los políticos, la vida privada de los parlamentarios. Eso no es hacer política. Hacer política tiene reglas, tiene juegos, es un ajedrez y tiene además normas éticas, aunque no lo crean. Eso, como para dar la vuelta, porque yo quedé muy impresionada con ese relato de la mujer y tratando de hacer un poco el vínculo con esta cosa más civilizatoria de Nueva Zelanda, que me dio mucho gusto. Hoy yo quería, porque incluso dentro del análisis que hacemos del contexto de lo que se debate en la legislación hoy día acá en Chile, lo que se está debatiendo. Oliva. También la próxima, viene prontamente el presidente de Brasil, que está generando bastante revuelo más allá del protocolo. Pero genera revuelo también porque es un presidente que básicamente también está haciendo un estilo de gobierno Bolsonaro. Por una acción bastante limitada de las libertades, que habla mucho en contra de la corrupción, pero al parecer está más involucrado en corrupción de lo que supuestamente dice. Incluso en las últimas, el asesinato de Mariel Franco. Entonces, y se toma con una banalidad de casi de cuando hablamos de las protecciones de las democracias. Y yo creo que aquí en la región genera más inestabilidad, una de las personas que genera ese cierto grado de gran inestabilidad a la democracia, es Jair Bolsonaro. Y yo creo que no es menor cómo enfrenta el país una visita como esta,
que tiene que ver con cuando hablamos, sí, la corrupción, cuando hablamos en contra de cuando hay asesinatos en el mundo político por acciones políticas, cuando tenemos parlamentarios brasileños que han tenido que dejar sus cargos por amenaza recurrente a su vida. Hay algunos que se han ido del país. Se han ido del país, o sea, hay uno que ya dimitió de su cargo, por decirlo así, que es del PSOL. Y acá en el país ¿Se puede dimitir de ese cargo en Brasil? En Brasil sí, renunció al cargo. Renunció al cargo. No se puede. No, solo por condiciones de salud, tengo entendido. O que te nombren ministro. Claro. Ah, también. Que te nombren ministra. O por ausencia injustificada, prolongada por los Pero es muy cuantos difícil, incluso en eso, y incluso el caso de la diputada, el de la senadora Goit, cuando estuvo enferma, ella... No, pero es que eso es justificado. Claro, ahí está justificado. Es una enfermedad. Pero los casos que se han dado en el último tiempo tienen que ver con nombramientos para puede ser un calvario. el Ejecutivo. Oye, pero en Claro, relación a- libérenme de este cargo, libérenme de este cargo. En relación a- Oscar Rementería, por Sí, yo favor. encuentro que comparto con Karina lo importante de la visita del presidente de Brasil, pero también pero en términos negativos, claramente. Él representa homofobia, representa racismo, clasismo. O sea, es cosa de meterse al Google. Yo siempre he dicho, Google es bien pan con palta. Tú pones una palabra y te cuenta toda la historia y ver la seguidilla de escándalos que esta persona estuvo involucrada. Por situaciones extraordinarias salió electo presidente de Brasil, pero lo que él representa... Por decisión de sus votantes. Sí. No, si yo Claro, siempre ese he es un dicho que él ha factor sido no menor. democráticamente electo, pero fueron situaciones que se fueron juntando. O sea, una clase política corrupta, no había ningún candidato bueno, que lo puñalaron, le generó mayor presencia mediática y justo estuvo pasando por una ola de delincuencia callejera a Brasil, donde el discurso de Bolsonaro hacía más eco. Entonces yo digo que se mezclaron muchas cosas. Democráticamente se lo electo, yo eso no lo he cuestionado jamás, pero su visita acá y que el presidente Piñera tiene todo el derecho de invitarlo además como jefe de Estado, pero nosotros también, porque hemos llamado a movilizarnos en contra de la visita de Bolsonaro, tenemos todo el derecho a criticarlo y protestar contra lo que él representa, porque aquí vamos a ver a grupos locales exacerbados con la visita del caballero, y hablo de los grupos neonazis, hablo de las personas que están en contra de los movimientos feministas, que van a ver un respaldo moral de la máxima autoridad, además de uno de los países más importantes de Sudamérica. Si no estamos hablando solo de Brasil, Río de Janeiro, playa, no, estamos hablando de carnaval, que me han contado, estamos hablando de la economía más grande de Sudamérica. Y se ve, y es un respaldo. ¿Qué? Estás hablando y pone el chiste ahí. No, era un comentario inocente, un globito blanco. Oye, yo creo que para la derecha Bolsonaro va a ser una prueba. Yo creo que O sea, yo creo que varios se van a acercar. Yo creo que no van a tener problemas. Yo creo Eso que lo no. encuentro peligroso. Yo creo que va a ser todo muy protocolar. Sí, va a ser dentro de todo. Van a haber manifestaciones, van a Sí, haber no, pero las manifestaciones no lo va a hacer la derecha. No, Pero- va a ser una prueba de cómo es recibido un mandatario de esa naturaleza. A eso me refiero yo. El argumento que tiene el columna. presidente Piñera, el argumento que tiene, que lo dijo Oscar y con justa legitimidad dijo, el argumento que tiene el presidente Piñera es: estamos recibiendo un jefe de Estado legítima y democráticamente electo, y por lo tanto, por mucho que puedan haber situaciones que nos separen, no vamos a poder discriminar a un jefe de Estado de otro, más aún cuando tenemos una estupenda relación comercial con Brasil. por supuesto, Por lo tanto, el problema va a ocurrir si es que acaso hay algún tipo de gesto de alguien o de algún grupo o algo extraprogramático de la ceremonia. Yo creo que no va a haber nada, que todo va a ser bastante... Ya, ayer dijeron varios diputados que rechazaron Salvo que la invitación. pueda ser la oposición. Vladimir Osevich, la Maya, perdón, la diputada Maya, la diputada Maya Fernández, la diputada Presidenta de la Orsini, Cámara hasta un ratito. Hasta un ratito más. Y Carmen G. O sea, hay varios diputados, y Zafirión que no lo invitaron, pero también rechazó la invitación. Franco, Está bien, pero son gestos simbólicos, déjame decirte y los una gestos cosa simbólicos son respecto de eso. Déjame importantes. decirte una cosa respecto de eso. La gente tiene toda la libertad para elegir cómo reacciona frente a una invitación, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, Aún en una democracia. Hay gente que va y que puede reclamar porque le dicen que tenga que usar vestido corto. Ok, pero no cuestionó el tener que ir o no tener que ir. Hay otras personas que dicen: yo no voy al donde está Bolsonaro. Y eso lo vamos a ver, y va a haber de todo eso. Mi punto tiene que ver con el anfitrión.
Sí, Mi punto tiene que ver sobre si es que con el anfitrión y el entorno de lo que se dice también. Claro, que si es que acaso ahí hay algún tipo de expresión. Yo creo que no hay ningún tipo de expresión. Yo creo que hay un punto clave en esto, un poco analizando el tema como de manera, digámoslo así, como global a nivel regional. Yo creo que el fenómeno Bolsonaro responde a un poco lo que describía Oscar, ¿cierto? Partidos políticos que entran en dinámicas corruptas, una distancia con la ciudadanía, entonces una distancia que con la ciudadanía que se traduce en la, entre comillas, no resolución, porque yo creo que hay problemas que ningún gobierno los puede resolver así de un día para otro, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la delincuencia, a veces con el tema de, no sé, el tema, por ejemplo, de la pobreza, una serie de factores que al final incuban el surgimiento de estos personajes outsiders que al final dicen, miren, yo voy a solucionar esto, y probablemente muchas veces también vienen dentro del mismo, que no son vienen también no son tan outsiders, o también no son tan limpios. Yo creo que acá se produce un dilema bien interesante, porque en el fondo efectivamente Bolsonaro es electo democráticamente y por lo tanto hoy día es el jefe de Estado de Brasil, y por lo tanto el jefe de Estado chileno, si viene en visita, tiene que recibirlo, no puede decirlo como... De hecho, lo invitó. Claro, lo invita. Entonces, lo que dice Fernando es importante, porque también al final hay como una dimensión mucho más sutil que tiene que ver con dentro de qué marco o dentro de qué forma se aborda la visita. Y ahí puede ser que, claro, Piñera... ¿Cómo va a reaccionar la derecha? Claro, qué tipo de discurso se levante, porque yo creo que la gente tiene la libertad, por un lado, de apoyar a Bolsonaro, y otros tienen la libertad de oponerse a Bolsonaro. Que fue un poco también lo que en algún momento, y a propósito de Vlado Mirosevic, ocurrió cuando iba a venir Maduro, que el mismo Vlado Mirosevic dice, mejor usted no venga porque usted no es un presidente, bla, bla, bla. Entonces yo creo que dentro de un Estado democrático, frente a la visita de otros jefes de Estado, la ciudadanía tiene la libertad de tomar posición y de manifestarla dentro de los marcos obviamente democráticos. Sí, entonces, ahora, pero perdón Fernando, y yo creo que el punto aquí sí, claro, es cómo, y ahí es lo que decía Claudia al principio, cómo el cuidar las instituciones democráticas, que a veces se tiende a olvidar cuáles son esas instituciones democráticas, que no es solo elegir a la gente, que eso es súper importante, no es solo elegir al presidente, sino que la persona que es electa actúe dentro del marco del derecho, y aparte actúe dentro de las limitaciones que la Constitución le establece a ese gobernante. A veces se tiende a olvidar. Y se tiende a olvidar también las formas en que las clases políticas actúan, las formas en que abordan el debate, y eso es lo que al final, como dice el libro, va matando a la democracia. Entonces, yo creo que a veces nos olvidamos de eso, como en el debate público nos centramos solamente en los sujetos. Sí, a mí, por ejemplo, ¿qué me pasa con la avenida de Bolsonaro? A mí me parece que va a ser evidente que los sectores que están cercanos o del mundo LGTBI, al mundo que está vinculado con los espacios migrantes, van a tener una reacción que tiene que ver las mujeres, los espacios feministas, de rechazo directo, porque es natural, porque es una contraparte bastante violenta a lo que es Bolsonaro. Pero cuando vamos, ¿cuánto de esto puede naturalizar discursos como el que tiene, o sea, la avenida de Bolsonaro, discursos como el que tiene el diputado Durán? Que básicamente él ha naturalizado un discurso bajo la lógica, la libertad de expresión me permite decir la cantidad de brutalidades que dice, humillantes, que denigran, que buscan generar indignidad en el otro, o en otro ser humano. O sea, eso es lo que a mí me preocupa de una avenida de Bolsonaro, de cómo legitima esa capacidad de perder el respeto por las otras personas porque son distintas. Y eso yo creo que es un antecedente peligroso, que la derecha se naturalice, que, bueno, como es presidente de un jefe de Estado, que el jefe de Estado de Brasil, pueda ser legítimo la violencia con la que él ejerce su relato, su discurso, y vuelve legítimo que ese discurso se instale en Chile fuertemente. Y yo creo que ahí hay un riesgo profundo. Ahora, yo creo, no sé si Bolsonaro se va a mandar el speech. Esto, por ejemplo, es lo que pasa, por ejemplo, si uno ve los debates argentinos. ¿Han visto los debates argentinos? Sí, pero ojo, los debates, fíjense los debates argentinos, ¿cómo debaten ellos? Entonces, eres un tal por cual, le gustó. Entonces, yo creo que, claro, en cambio, yo creo que en Chile, y eso a mí me alegra, en el fondo, todavía el debate es relativamente razonable. Todavía no entramos en esas dinámicas de mira tú, tal por cual, y que eso televisivamente se transmite y la gente lo ve. Entonces yo creo que Bolsonaro,
no creo que sea tonto. Y yo creo que nos va a emitir un discurso del tipo que emitió durante la campaña electoral. No creo que ocurra eso. Y ahí entra un análisis más como se dice también en el cliché, más profundo, que tiene que ver con el tema de... yo creo que es el tema de cómo lo recibe más bien el gobierno, más que lo que vaya a decir él. Porque claro, yo creo que el tipo va a llegar y lo típico, le dan la mano, bueno, estoy muy feliz de estar aquí en Chile, apoyo al presidente, bla, bla, bla. Y yo creo que el cómo se tome la visita, cómo se construya como la visita en sí, va a ser lo que va a definir el debate interno nuestro, más que lo que diga él, porque yo creo que él no va a decir mucho. ¿Qué lugares va a visitar? Claro, ¿Qué se va a reunir? Claro, eso va a ser como... Ojalá lo llevaran estar enviando a la memoria. ¿Cómo? En una de esas lo llevan. No. ¿Te imagináis? En todo caso, creo que la disposición que se tiene frente a un mandatario, aunque haya sido elegido democráticamente, pasa por la soberanía que uno tiene sobre su propia existencia, digamos. Si tú no quieres ir, qué sé yo, no tienes para qué echarle culpa al protocolo de vestimenta. Si a ti te parece que la visita de Bolsonaro no está a la altura de lo que debiera recibir Chile, importa un bleo que te digan que te vistas con un abrigo mink, o que te vistas con harapos, o que te vistas con... Tú no vas. No es el punto, claro. Tomas una decisión de ese tipo. Y por eso que creo que la discusión de la diputada Orsini, si bien puede ser interesante para un pequeño grupo o un grupo determinado de personas, en términos de que se debiera cambiar el protocolo, que dicho sea de instalado paso, en el gobierno de Bachelet. De mucho antes. Claro, porque es como la frase. La frase típica. Claro. Pero si bien eso se puede cambiar, el punto esencial es ¿qué significa? Que si acaso no hubiese tenido etiqueta de protocolo, Marta Orsini hubiese ido a la reunión con Bolsonaro. Yo creo que... Esa pregunta es... Claro, si es que no hubiese habido la excusa del protocolo de vestimenta. No, yo creo que no va. ¿Un diputado o un senador está obligado a asistir a una... No, porque un poder del Estado independiente del Ejecutivo. Yo creo que en definitiva, claro, uno ve en el tuit con el que parte todo esto de Maite Orsini, la diputada Orsini, no hubiese ido. Una. Dos, yo creo que además la jugada que ella hace, uno la puede jugar si es buena o mala, ella no está, entre comillas, su primer foco es el protocolo. A quien está emplazando y a quien, entre comillas, hacia dónde quiere ir, es a cuestionar al presidente. Por su constante. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces creo que ahí no es la jugada en sí, no es la jugada del protocolo o no protocolo, es como un gobierno que dice que ha hecho más en política feminista, de cuestionárselo casi todo y haber hecho casi una política nueva del gobierno en torno a un programa feminista, no se cuestiona un protocolo. Claro, eso voy. Como que ayer decía que no es posible cuestionar al gobierno. No es posible, perdón que te haya interrumpido porque tiene que ver con lo mismo. No es posible lograr la equidad y la paridad entre hombres y mujeres. Cuando la semana pasada estaba diciendo que tenían agenda feminista. Entonces, esas contradicciones... Entonces, yo creo que lo que la diputada hace en este caso es más bien a través de esto, que uno puede cuestionar que no fue la más idónea fórmula de enfrentar, porque podría haber cuestionado precisamente el gobierno, el discurso de Bolsonaro, claro. Y que el presidente se junta, se dice feminista y que está a propósito de las igualdades y las no discriminaciones, etcétera, cómo se reúne con Bolsonaro. Eso yo lo podría haber cuestionado, o ella lo podría haber cuestionado, pero en definitiva lo que yo creo que la diputada quería hacer, en definitiva, era enfrentar al presidente, cuestionar al presidente con su política, más allá del protocolo. Injusto eso, porque si se sabe o se supo de que esa frasecita en la letra chica estaba presente en invitaciones de gobiernos anteriores, yo entiendo que es molesto, porque que pongan vestido corto se puede malinterpretar a una persona que no conoce por protocolo. Es artificial. Debe haber sido formal nomás. Y los protocolos son formal. Pero es injusto criticar al presidente porque él no hizo las invitaciones, fueron funcionarios, y yo creo que lo mejor era optar por hacer la observación, oiga, retire de adelante esa frase y tenía formal nomás. Claro. Y critiquemos un actuar político. Sí, es una crítica muy artificial en eso. Por eso digo, creo que la herramienta que ocupó
no es la mejor. Sí. Creo que ella quería ir a otro punto y se tomó por una herramienta además que al final todos se dan cuenta que venía un protocolo de la moneda hace mucho tiempo más. Yo creo que todos los gobiernos se ven en un dilema de lidiar con gobiernos que tienen problemas. Voy a mencionar, por ejemplo, si viene el gobernante de China. Y es sociocomercial, entonces todo, oye, qué bueno, felicidades, toda la foto. Entonces, yo dicho eso varias veces aquí. Ahí nunca tienes dictadura cuando te maquila el 60% de toda la producción que tú tienes. Entonces, y los rusos tampoco. Claro, entonces, claro, entonces pasa que al final Trump un genio. No, por eso te digo, entonces al final ahí entra como un punto de disquisición que cae sobre el sujeto en este caso que ejerce el poder ejecutivo, que es como, bueno, soy el presidente. Exacto, ¿soy presidente o soy un sujeto A con ciertas convicciones? Porque ahí, en el fondo, el presidente tiene que cumplir su rol en función de la política como de Estado, más que de su propia convicción. Entonces, yo creo que a veces, claro, uno podría decir, no, mira, el presidente, en este caso, este presidente no se debería juntar. Pero en el fondo yo creo que todos los presidentes se ven sometidos a ese tipo de situaciones en que tienen que lidiar con gobiernos que a mí no me tinca tanto este gobernante, a mí no me tinca tanto esta política, pero tengo que darle la mano y tengo que tomarme la foto y sonreír, aparte, ante esa situación. Yo estoy esperando en qué momento surge alguien que plantea el hecho absolutamente irredarguible de que en realidad la Tierra es plana. Vamos a ver. ¿En qué momento? ¿En la reunión con Bolsonaro? No, en algún momento, porque estamos esperas ese nivel intelectual en esa reunión. Estamos trabajando, se están trabajando percepciones, ¿verdad? Tú estás instalando percepciones. Sí. Y esto de que el sentido común te diga de que tú ves las cosas, oye, de repente hay un documental en Netflix que trata sobre justamente y ya entrevistan a muchas personas que señalan que la Tierra es plana y te dan todas sus argumentaciones, y es una manera de intentar decir, mira, lo único que vale es lo que perciben nuestros sentidos, es el sentido común. Y por lo tanto, eso es lo que vale. Y por lo tanto, si el sentido común nos dice de que los carabineros tienen que parar a los cabros chicos porque los cabros chicos están creciendo en la criminalidad, el sentido común manda. Y si es que el sentido común te dice de que en realidad la pena de muerte, el sentido común te dice deja a una persona para siempre sin delinquir, bueno, oye, repongamos la pena de muerte. Y si el sentido común te dice de que si es que yo estoy viendo el horizonte y veo ya unos edificios y por lo tanto creo que la Tierra es plana, bueno, la Tierra es plana. Bueno, pasa hoy día. Pero todas las discusiones, y muchas discusiones políticas y discusiones que supuestamente son del ámbito académico y que tienen argumentaciones. Si ya lo técnico no importa ni la evidencia. No, pero te quiero decir que tienen ese tipo de sentido común. Al sentido común que yo me refiero es aquel sentido común que tiene que ver con una construcción social, que se informa y que le hace sentido porque tiene que ver con su vida práctica más diaria, propia, claro. Y porque está sentado bajo en la base de también del conocimiento. No quiero hablar de esa cosa populista. Si la única cosa del sentido común que tiene, a mí me ver una razón fundamental, es que te duelen menos las cosas cuando tú estás acompañado. Y eso es una cosa, o por lo menos te acompaña. Ahora, yo creo que tienes una posibilidad de tener una mejoría más rápida, una manera de enfrentar las cosas si tú estás acompañado en determinado. Fíjate que todos los debates que han habido en Chile respecto a temas de derechos caen en esa lógica que tú planteabas. Cuando debatimos sobre aborto, 3 causales, y que prontamente sale el tema de aborto, cuando debatimos eso, se debatía sobre los sentidos comunes de los conservadores de la derecha, que era que las mujeres nos convirtiéramos en una vasija para reproducir la humanidad. Entonces, ese sentido, claro, que prestáramos el vientre, que las violaciones menos violentas existían, etc. Violaciones consentidas. Y violaciones menos violentas, que lo dijo la diputada, que no sé si sigue siendo diputada de la UDI. Así que no a ese sentido común, sí al otro sentido. Ya, nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Chau. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.